envuelves hoy con una canción, melodías de tu amor. Canto libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor,
solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo, Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo, Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo, Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo, Él es mi Padre y mi Padre me ama, me ama, me ama. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Hermanos, qué gusto es poder utilizar esta plataforma para compartir de la palabra del Señor en este día domingo, que a la distancia, pero nuestros corazones están totalmente enfocados en el Señor. Su amigo Josafat Castañeda, ya por 15, 16 años he pertenecido, como muchos de ustedes, a la gran familia del Templo del Redentor, y por mi parte pues estoy muy contento de utilizar esto, ¿verdad? Que aunque estamos a la distancia, pero la palabra del Señor nos acerca en la compañía de los santos. Este domingo no quiero dejar pasar la oportunidad de dirigirme a nuestros pastores Sánchez, quienes han pasado una semana muy crucial en cuestión de salud. Y bueno, ellos han estado en nuestras oraciones, no les hemos olvidado, y sé que nos están mirando y sabrán de que este pueblo está clamando por ustedes. Así que le agradecemos al Señor porque aún nos sostiene en su bendita y poderosa mano. También quiero saludar de esta manera al pastor Carlos y a su familia, quienes fielmente durante todo este tiempo han estado al pendiente junto con los pastores de la dirección del templo, pero sobre todo del pastoreo de sus ovejas. Yo por 15, 16 años he pertenecido al Templo del Redentor y estoy pero bien contento de estar en qué mejor familia que esta familia, la familia de Cristo Jesús. Este domingo quiero utilizar una porción bíblica para contextualizarla, para que haya una palabra de ánimo, de fortaleza, de esperanza, pero sobre todo de entender cómo es que obra el propósito de Dios en las temporadas un poquito raras, un poquito complicadas. Yo sé que ustedes han escuchado de este tema, de los temas de las crisis personales, de los temas del aliento, pero hay algo que no debemos de olvidar, que la palabra del Señor es esa vitamina, es ese alimento que entra en nuestro organismo espiritual y nos conforta, porque el interés de Dios es que tú estés bien emocionalmente. Porque si una persona es dañada en sus emociones, en su ánimo, ¿saben qué va a pasar? Le va a repercutir en su vida espiritual. Y lo que queremos es que sepas que la palabra del Señor es viva y eficaz y que en este momento la vamos a tomar creyendo que Dios poderosamente va a seguir obrando a favor de nosotros. Hay dos versiones que me encanta utilizar. De estas dos versiones de la Biblia, por lo menos esta se llama la del lenguaje sencillo. ¿Por qué el lenguaje sencillo? Bueno, porque utiliza palabras para la comprensión de las personas, sobre todo de un aspecto devocional. Yo estoy casado con la versión Reina Valera 60, me gusta la versión internacional, pero esta del lenguaje sencillo nos ayuda para comprender algunas palabras difíciles que me encantaría podérselo expresar este salmo que Dios dispuso en mi corazón, para poderlo llevar en 3 partes de cómo nosotros podemos recuperar lo que hemos perdido.
Una persona nunca va a reconocer que ha perdido algo hasta que precisamente no se dé cuenta de la ausencia de esto. Hay un motor en nuestra vida para permanecer. Mucho de este motor tiene que ver con el gozo. Si una persona ha perdido el gozo, ha perdido todo. Cuando una persona pierde la alegría, prácticamente está perdiendo la columna vertebral, ¿verdad? De lo que te hace ponerte de pie y te hace sentir que las cosas necesitan mirarse desde un mejor sentido. Ahora, uno se pregunta, ¿cómo puedo yo tener gozo cuando estoy pasando un mal tiempo? Parece imposible para las personas creer que en los malos momentos nosotros podemos tener gozo. Nosotros tenemos gozo por la sencilla razón de que Cristo es la fuente inagotable de su misericordia. Por eso es que cuando tenemos una pérdida, sabemos que después va a venir una ganancia. En la mente racional, la gente dice, ¿cómo en las pérdidas los cristianos pueden todavía tener esperanza? Bueno, nosotros tenemos esperanza porque Cristo nos ha dado la esperanza. Él nos ha dado su amor, Él nos ha dado su cobijo. Pero ¿sabes qué? También Dios nos ha dejado esto, su palabra bendita que habla a nuestras vidas. Bien, este salmo que quiero compartirles en estos próximos momentos es un salmo que fue escrito bajo un momento muy, muy difícil. ¿Qué quiere decir esto? Que una cosa es escribir las cosas cuando las estás pasando bien, pero hay otra cosa muy diferente cuando estás escribiendo algo y la estás pasando mal. Pero aquí el Espíritu Santo estaba obrando con esta persona que estaba trabajando y nos dejó legado este salmo, que es el Salmo 137. En las Biblias aparecen algunos encabezados. Obviamente esto no lo dio el Espíritu Santo, no lo dieron los originales que lo escribieron, las escrituras originales, pero sí los revisores de las Biblias nos dejaron un temita ahí arribita, ¿verdad? Que nos da luz a lo que va a hablar en el siguiente momento. Pero el Salmo 137, déjenmelo leer de la manera en la Biblia del lenguaje sencillo. Y dice, llorando nos sentábamos junto a los ríos de Babilonia pensando en Sión. Hemos abandonado nuestras arpas, las hemos colgado en las ramas de los árboles. Allí los que nos tenían cautivos nos exigían que cantáramos. Nuestros verdugos nos pedían un himno alegre que decían, cantenos unos de los cantos de Sión. Pero ¿cómo cantaremos los himnos del Señor en tierra extraña? Este salmo fue escrito hace muchos años. Tiene que ver con la condición en la que estaban los que vivían en el país de Judá. Y ellos fueron conquistados por otro país llamado Babilonia. Hoy ya no se llama Babilonia, ahora es lo que es el país de Irak. Pero ellos atacaron a la nación de Dios. Dios se los permitió. Dios permitió que esos extranjeros, los babilónicos, fueran y tomaran la ciudad de Jerusalén, la sitiaran por 2 años y conquistaran a los de Judá, a la parte sur de Israel. Y entonces le sacaron a las personas de allí, y aunque lo habían hecho en 2 cautiverios anteriores, pero en el 586 a.C., o sea, hace casi 2600 años, si no es que un poco más, allí fue cuando ellos se sintieron abandonados, sintieron que perdieron todo, porque les sacan de sus casas y ahora les llevan a 5000 kilómetros más adelante a trabajar a unos campos agrícolas. Ya no eran hombres libres, ahora eran esclavos. Y entonces fue un cambio de posición para la vida de estas personas. Por eso es que cuando tú vas y lees este Salmo 137, lo está escribiendo uno de los que había sido llevado cautivos con ellos. No se dice quién fue el escritor de este Salmo, pero muchos de los comentaristas bíblicos casi dan por sentado que quien lo escribió fue el profeta Ezequiel. Sobre todo porque en Ezequiel, en el capítulo 3 en adelante, habla sobre esta relación que él tenía con los que estaban cautivos, que él se sentó a llorar con ellos ahí a orillas del río Quebar, o sea, de uno de los arroyos que cruzaban por los campos agrícolas del país de Babilonia. Dice que él estaba sentado ahí llorando con los que lloran, acordándose de Sión, de la colina de Sión. ¿Qué había en el monte de Sión? Bueno, en el monte de Sión estaba ubicado en la ciudad de Jerusalén, dentro de la ciudad. Y arriba del monte de Sión estaba el templo donde se adoraba a Dios. ¿Qué quiere decir esto?
que ellos se sentían que les dolía el alma, que les partía el corazón, porque querían alabar al Señor, pero no podían porque no estaba el templo para alabar al Señor. ¿Por qué? Porque ahí residía para ellos la presencia de Dios. Ahora, lo primero que uno debe de entender para ver este salmo es cuál era la condición de ellos. Número 2, cuál era la situación en la que estaban pasando. Y número 3, cuál fue la posición que ellos adquirieron allí. Entonces, uno se puede preguntar, bueno, hermano, ¿qué tiene que ver el Salmo 137? ¿Qué tienen que ver los de Israel? ¿Qué tienen que ver el cautiverio? ¿Qué tiene que ver con que ellos estaban llorando ahí a orillas del río? Bueno, tal vez para algunos no tienen nada que ver. Pero hay otros que, así como los judíos, se han encontrado en una posición donde su vida cambió. Hubo un cambio de posición. Por eso es que la situación de los que estaban ahí en los campos agrícolas es que ellos estaban llorando. Primero ellos tenían que ir a trabajar todo el día y luego tenían que regresar, y en lugar de regresar a sus casas se juntaban en grupo los judíos y se sentaban ahí a llorar. ¿Por qué? Porque habían perdido todo. Y luego lo más descarado era que los soldados que les habían llevado cautivos se burlaban de ellos y les decían: toquen el arpa, vuelvan a cantar los himnos que cantaban allá en su tierra. Pero está respondiendo aquí el hombre de Dios diciendo: ¿cómo vamos a cantar cantos de Dios en tierra de extranjeros? Ahora, esto no está justificado, porque nosotros deberíamos de saber que debemos alabar en todo momento. Pero ¿sabes cuál es el detalle? Que hay momentos donde flaqueamos emocionalmente. ¿Sabes cuándo? Cuando perdemos a alguien, cuando perdemos algo, cuando hay un cambio de posición en la vida, cuando las cosas no marchan como tú las habías planeado, cuando tú esperabas un resultado y no lo recibiste de esa manera, cuando recibes la peor de las noticias, cuando te toca tener que despedir a alguien. Entonces es cuando viene un momento de dolor interno. Por eso es que el hombre de Dios vio a los que lloraban y se sentó a llorar con ellos. Ahí en el Salmo 137 dice: me senté a llorar. Es importante que haya empatía en ocasiones cuando la estamos pasando mal. No hay cosa más difícil que tú la estés pasando mal y llegue a alguien y te empiece a dar todo un discurso de que tienes que salir adelante. Muchas veces es bueno, pero hay otras ocasiones que necesitamos sentarnos con los que lloran, llorar con los que lloran, tener un poco de empatía por ellos, guardar silencio y darles un abrazo y decirles que en algún momento todo tiene que estar bien. Por eso es que ellos hacen duelo allí. El profeta está haciendo duelo con ellos, sentados ahí llorando con los que lloraban. Dice que arrancaron su ropa, que se pusieron cilicio sobre sus cabezas. Lo que quedaba de las fogatas lo pusieron, porque esa era la actitud de los judíos, marcar un duelo personal. Pasar por duelos es válido, pero vivir en duelo no es permitido por siempre. En algún momento una persona tiene que levantarse y tiene que salir adelante. ¿Por qué? Porque Cristo está en ti. Por eso es que puedes llorar, puedes tener un momento de sensibilidad, pero en algún punto tienes que reconocer cuál es la condición en la que te encuentras. Los judíos eran cautivos, eran esclavos. No tenían los mismos derechos que los hombres libres. Y era válido sentirse con dolor en su alma. ¿Por qué? Porque perdieron sus casas, perdieron su identidad nacional. Muchos de ellos, sus familiares, murieron cuando tomaron la ciudad de Jerusalén. Su templo, lo que los conectaba con Dios, había sido destruido. ¿Y sabes qué? Ellos dijeron: ¿cómo vamos a cantar lo que le pertenece al monte de Sión? ¿Cómo lo vamos a cantar aquí para entretener a las personas? Entonces ellos ahí estuvieron y ¿sabes qué? Ezequiel se sintió de la misma manera. Él dice: estuve 7 días con ellos sentados atónito. Entonces, si una persona quiere recuperar lo que ha perdido en la vida, que muchas veces es el gozo del Señor, tiene que saber por primero cuál es su condición. ¿Cómo es que tú te sientes, verdad? ¿Cómo es que cargas eso? Si tu condición es de derrota, entonces ve cambiando la frecuencia, porque Cristo es tu victoria. Si tu condición es de fracaso, entonces ve cambiando el canal del fracaso por el canal de la victoria en Cristo Jesús, porque nosotros somos más que vencedores. Entonces la actitud tuya y mía ante un momento de duelo personal, ante un momento de donde las cosas no se dieron como esperábamos, es sí, llorar, porque llorando a veces uno limpia el alma,
pero después de eso uno tiene que saber qué es lo que te está lastimando. Muchas veces hay gente que no reconoce cuál es la condición en la que está. Y está sabiendo y preguntándole a las personas y diciéndoles, ¿sabes qué? No sé desde cuándo me siento así. A veces le preguntas a alguien, oye, ¿por qué cambiaste? Y ellos te dicen, no sé desde cuándo. Es más, no sabía ni siquiera que había cambiado. Es por eso que uno tiene que mirarse en el espejo. Y uno tiene que saber que los momentos malos duran una temporada. Pero los momentos buenos van a venir más adelante. Probablemente no en la presentación que tú quieras. Pero sí tienes que saber algo. Que Dios nunca ha dejado desamparado a alguien, ni su familia que esté mendigando pan. El Salmo 137 nos habla precisamente de eso. Nos dice en el versículo 1 y 2, estábamos sentados llorando. Nuestra condición era de fracaso. Estábamos mal, estábamos en agonía interna. Pero en el versículo 2 dice, lo que tocábamos, lo que teníamos en nuestras manos, nuestras habilidades, nuestros recursos, dice que tomaron sus arpas y simbólicamente las colgaron en las ramas de los árboles que crecen junto a cada río en ese momento. Ellos dicen, colgamos el arpa, no queríamos saber del arpa más. Dijimos, no la vamos a tocar, no vamos a cantar los cánticos de Sión. Pero luego reflexionan y dicen, no, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, que mi lengua se me pega al paladar. Entonces, ¿qué te intenta decir esto el hombre que nos dejó este salmo por medio de la inspiración de Dios? Lo que nos quiere decir es que no solamente tenemos que saber cuál es nuestra condición, sino que por segundo, bajo qué situación estamos. La situación de ellos es dejar los talentos, dejar todo, y colgaron en el arpa. Lo más triste que yo he vivido en mi relación con las personas es cuando antes amaban a Dios y dejaron de amar a Dios, que antes le servían a Dios y dejaron de servir, que antes estaban proactivos en el servicio al Señor y de repente se apagaron. Y a veces yo me pregunto qué fue lo que los llevó a apagarse. Entonces, ¿en qué situación ellos están viviendo? No solo cuál es la condición humana, sino cuál es la situación espiritual que ellos están pasando. Los judíos dijeron, no tocaremos más, no cantaremos más. Muchas personas están así. No regresaré más a la iglesia, no volveré a rehacer mi familia, no volveré a creer en el amor, no volveré a confiar a las personas, no volveré más a hacer lo que fui antes. Y en efecto, puedes sentirte así porque en nuestra humanidad muchas veces decimos cosas que luego nos arrepentimos. Hacemos cosas que después nos dolemos haberlas hecho. En ocasiones expresamos tantas barbaridades que después decimos, ¿cómo fue que lo llegué a hacer? Pero déjame decirte algo de parte del Señor en este momento. Dios te puede permitir que pases por un momento donde te puedas expresar como tú quieras porque es tu libre derecho. Pero ¿sabes qué? Llega un momento donde tienes que reflexionar cuál es la mejor versión de ti. Mi mejor versión, hermanos, yo, Josafat, ha sido vivir amando a Dios, sirviendo a Dios. Porque las veces que intenté dejar de servir fue las veces donde más mal emocionalmente me sentí, más espiritualmente me sentía acabado. Por eso es que tu alma no se abata, tu alma tiene que fortalecerse en el Señor. Si dejaste tu talento o el don que Dios te dio, no es momento para dejar ese don o ese talento. ¿Por qué? Porque a veces nos ponemos detrás de muchas excusas. Los judíos se preguntaban, fíjate nada más aquí en el Salmo 137, es prácticamente ¿por qué estamos en esta tierra? Mira, el tema del cautiverio de Israel fue muy interesante. Porque Dios les mandó sus profetas para que se arrepintieran y no se arrepintieron. Incluso antes de caer la ciudad, Jeremías estaba predicando allá y Ezequiel estaba predicando con los de Babilonia. Y Daniel estaba haciendo bien su trabajo en la capital. No faltaron profetas, estuvo Nahum predicando, estuvo Oseas predicando, hubo muchos hombres del Señor, pero a ninguno escucharon. Hay una violentación de un mandato que ellos se habían hecho. Por más de 430 años hubo una ley que ellos quebrantaron, entre muchas cosas que quebrantaron. La ley que quebrantaron era
la ley del Shemitah. El Shemitah significa parar o frenar. Y este ciclo que está en Números habla de que durante 6 años ellos trabajaban la tierra, pero el último año la dejaban descansar. Y si crecía fruto de la tierra, ellos no deberían de recoger eso. Quienes recogían el fruto eran los que no tenían cómo alimentarse. Entonces el ciclo del Shemitah consistía en 6 años de trabajo de agricultura y ganadería, y el último año dejaban descansar la tierra. Pero ¿sabes qué? Por esos 430 años no dejaron descansar la tierra. Nunca respetaron el ciclo de Shemitah, porque de hecho en el 7º año de descanso de la tierra, del ciclo de esos 6 años, y en el número 7 se descansaba, en ese año se perdonaban las deudas, se condonaban las deudas. Dice, si alguno tenía algún amigo que le había prestado dinero, se lo va a condonar, se lo va a perdonar. Entonces ellos dijeron, ¿cómo vamos a perder fruto? ¿Cómo vamos a perdonar deudas? ¿Cómo vamos a liberar esclavos en el ciclo del jubileo cada 50 años? Entonces, en la violentación del ciclo del Shemitah y del año del jubileo, ellos lo quebrantaron. Entonces Dios les dijo, ustedes me deben 70 años que no dejaron descansar la tierra en suma total. Y por lo tanto van a ser sacados 70 años de esta zona. Y en efecto, durante 70 años, del 607 hasta el 537, ellos fueron sacados de sus tierras. ¿Y sabes por qué? Por deberle algo a Dios. Si hay algo que Dios hace, es que Dios perdona, porque en el carácter de Dios está la misericordia. Pero también hay consecuencias que inevitablemente pasamos. Los judíos pasaron eso, los de Judá pasaron eso, vivir 70 años fuera. Y muchos de esos años ellos ni siquiera los debían sus familias en generaciones anteriores. ¿Qué te intento decir con entender la contextualización de esto, el contexto histórico? Es esto. Lo que quiero que uno comprenda es que hay ocasiones que Dios te va a permitir pasar ciertas temporadas, pero en esas temporadas tú te tienes que hacer fuerte. Por eso es que Dios utilizó al profeta Jeremías para decirle a los de Babilonia, 70 años van a estar fuera de esta tierra, construyan casas, levanten cercos, cásense, tengan hijos, porque faltan más años por cumplirse. Entonces, las crisis van a tener un vencimiento, pero después de ese vencimiento, después de esa fecha de expiración, uno va a entender que vienen las bendiciones de Dios. Por eso los malos momentos nos tienen que preparar para mejores momentos. Los momentos difíciles tienen que hacer personas fuertes y no personas fracasadas. Por eso, escúchame, los malos tiempos te tienen que llevar a arrodillarte, no delante de tus enemigos, pero sí delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Por eso quiero decirte algo: si la estás pasando mal, si estás pasando un momento de crisis aguda, de crisis sentimental, de crisis laboral, de crisis familiar, te voy a decir algo: no cuelgues tu arpa, no cuelgues el talento que Dios te dio, no dejes las habilidades que el Señor te dejó, no dejes de orar, no dejes de cantar los salmos del Señor, no dejes de cantar los himnos. ¿Por qué? Porque Dios es tu amparo y tu fortaleza. Dios es tu pronto auxilio en medio de las tribulaciones. No cuelgues el arpa. Para los judíos el arpa simbolizaba gozo. Entonces, de la misma manera, lo que significa el gozo del Señor para ti, no lo abandones, no lo dejes. Permite que Dios trabaje en tu vida, porque Dios es fiel y justo para socorrerte. Pero por tercero, ya entendemos que ellos estaban de cautiverio, ya entendemos por qué dejaron el arpa, ya comprendimos que estaban en una desventaja delante de sus enemigos. Pero después de esto, la Biblia nos dice algo sobre esos cautivos que estaban ahí a orillas del río Quebar. Nos dice la Biblia que de repente Ezequiel estuvo atónito con ellos durante algunos días ahí sentado. Pero Ezequiel se levantó y Ezequiel empezó a profetizar, y Ezequiel empezó a decirles que Dios no había fracasado en su perfecto plan para con su pueblo, que por culpa de su idolatría, por culpa de haber dejado a Dios, por culpa de violentar sus mandatos y sus decretos, por culpa de todo eso, ellos estaban ahí, pero que iban a regresar ellos.
Y yo me imagino levantándose el profeta Ezequiel de su momento de duelo y empezó a declarar la palabra más poderosa en el Salmo 126, que dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, entonces seremos como los que sueñan, y nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Y entonces todos aquellos dirán: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres, irán dando y llorando aquel que lleva la preciosa semilla, mas volverá con regocijo trayendo sus cabillas. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué te quiero decir, hermano? Es que te tienes que levantar de tu mal momento y tienes que darle gracias a Dios y decir: Señor, yo no te entiendo cuál es tu plan, pero lo que sí sé es que tú no me vas a dejar, que tú no me vas a desamparar, que tú vas a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Levántate, créele a Dios. Yo sé, es muy difícil, claro que es difícil, sobre todo cuando las cosas se te vienen encima, sobre todo cuando has llorado por muchas noches, sobre todo cuando te tienes que subir a tu carro para llorar, para que otros no te escuchen. Es cierto todo eso, pero si algo Dios patrocina es a la gente que tiene fe, a la gente que se levanta y a la gente que sabe que Dios los puede socorrer. ¿Cuándo? No lo sé, pero Dios los va a socorrer. Nosotros no somos quienes para darles órdenes a Dios, pero nosotros sí podemos orar con mucha fe, creyendo que Dios lo va a hacer. No sabemos cómo, no sabemos cuándo, pero sí sabemos que Dios lo va a hacer. Por eso quiero cerrar diciéndoles esto: Dios siempre va a estar con nosotros. Es un tema que tú has escuchado bastante, pero no importa la situación en la que te encuentres, no importa la condición en la que estés. Lo que importa en este momento es que tú te tienes que levantar y tienes que declarar las grandes cosas que Jehová va a hacer contigo y con los tuyos. Bendito sea el nombre del Señor. De este lado de la pantalla voy a orar con mucha fe, creyendo que Dios nos va a socorrer en este momento. Padre Celestial, todo está en tus manos, Señor. No entendemos cuándo, pero sí sabemos que todo está en ti, que todo va a estar bien, Señor, que vamos a tomar nuevamente nuestra arpa, nuestro gozo, que vamos a intentar recuperar la alegría en ti, la alegría en nuestro Señor, sabiendo de que tú nos vas a socorrer, que tú nos vas a levantar, que vas a fortalecer cada parte de nosotros. Hay gente que ha llorado porque ha tenido que despedir a alguien. Señor, consuélalos, Espíritu Santo, que tú seas aquel que traiga su abrazo eterno. Por eso está el Espíritu de consolación, que viene y nos abraza y nos hace entender que todo está en tus manos, Señor. No olvidamos tu palabra, porque tu palabra es fiel. No olvidamos, Señor, que probablemente estamos bajo esta situación. Puede ser porque lo permitimos por algunas cosas, pero lo que sí sabemos es que ahora, con mucha fe, Dios, tú estás escuchando a cada persona que te está orando del otro lado de la pantalla, sabiendo que una mala temporada tiene vencimiento, pero ahora nos levantamos en el nombre del Señor, y lo que sembramos con lágrimas, con regocijo lo vamos a cosechar. Bendito sea Cristo Jesús. Dios es bueno y Dios es fiel. Hermanos, desde este lado de la frontera les mando un abrazo, pero sobre todo mis oraciones para el pueblo del Señor, sabiendo de que Dios va a obrar a favor de nosotros. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Nos vemos en el templo dentro de un futuro muy cercano. Amén.